La bienvenida al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, muy buenos días. Qué gusto tenerlo nuevamente en los micrófonos de Radio Cuantena. El titular de hoy de uno de los diarios que circula en el país dice: Ecuador desencantado del sistema democrático, y yo añadiría que Ecuador en estos momentos está aterrorizado por la ola de violencia y la inseguridad nunca antes vista, doctor. ¿Cómo vemos la luz al final del túnel en este marasmo de problemas que tenemos? Buenos días. ¿Cuál es la responsabilidad del Poder Judicial? Bueno, muy buenos días a usted, doña Lorena, y a don Emilio. Bueno, nosotros hemos trabajado mucho en el ámbito criminológico. Estamos pensando que los grandes segmentos del control social formal son la policía, la función judicial, hoy jueces y fiscales, y el sistema penitenciario carcelario. Ese es el trípode. Pero el tema de los jueces, hoy hay un proceso de selección de 7 nuevos jueces para la Corte Nacional de Justicia. Y yo quiero recordar algo que dije con ustedes en algún momento, en una última entrevista. No todo está podrido, no todos los jueces de la Corte Nacional son malos jueces. Yo he tenido oportunidad de compartir con algunos de ellos foros académicos y no están, y hay que decirlo con objetividad, esos jueces no están salpicados con actos de corrupción, salvo alguna excepción o algún cuestionamiento que se haga a algún juez, por ejemplo, por el tema de los helicópteros Group. Pero allí el argumento que se ha dicho es: la fiscalía hizo un mal trabajo, no individualizó a cada uno de los 18, 19 imputados, tenía que haber dicho a cada uno de ellos cuáles eran los elementos de la fiscalía para llevarlos a un juicio. Y según lo que se conoce de esa cuestionada resolución de uno de los jueces, el doctor Rivera, si mal no recuerdo, pues motiva un escándalo, pero eso está en apelación, ya veremos qué dice el Tribunal de Alzada. Pero hoy estamos ante el tránsito de nuevos jueces, y esto solamente para recordar lo que siempre comento con ustedes. ¿Qué se requiere de los jueces? Que haya independencia, que haya imparcialidad, que haya conocimiento. Yo le agrego probidad. Un no apartamiento de la deontología judicial o de la ética judicial. Ya veremos, y ojalá que se escoja buenos jueces. Ahora, en el tema del abuso con las medidas de protección y con las medidas cautelares, que ha sido un tema, yo diría que en el año 2022 llegó al momento más alto, y en este 2023 también hay algunas secuelas, pero de alguna manera, la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia ha ido clarificando el ámbito de la competencia de los jueces para evitar estos actos de abuso de poder, que se va a la maná o se va a Jaramijó o se va a Manglar Alto, y sin tener competencia, lamentablemente, han actuado más de un juez. Son episodios que de alguna manera en este momento están mejor controlados. Eso para ser muy objetivo. El tema de la inseguridad es el tema que nos convoca todos los días. El día, para mencionar hechos de este mes, 12 de julio, un ex discípulo mío, doctorando en la UBA de Buenos Aires, fue asesinado miserablemente en la ciudad de Machala. 38 años, constitucionalista, buen penalista, un exitoso abogado litigante, abogado externo del curso del alcalde de Machala, y fue asesinado cuando salía cumpliendo con su trabajo. Ayer en la U de Buenos Aires los profesores le hicieron un recuerdo a este joven Ricardo Guamán Aguirre, y el juez y uno de los juristas de la U de Buenos Aires recordó algo. Sí, el apellido, nosotros le decimos Guamán. Guamán, dijo el jurista argentino. Dijo Guamán en quichua, quiere decir el halcón que vuela. No, yo no conocía esa traducción del apellido de Ricardo, a quien yo le tenía muchísimo afecto. Salió de la cárcel y lo asesinaron por ahí.
hay un detenido, ya le interponen un recurso o está protegido, porque esos son los autores materiales. Los autores intelectuales difícilmente se conocen. Y tenemos el sábado pasado, el día 22 de julio, el asesinato del alcalde de Manta. Cuando él está haciendo una inspección de obras, tiene personal de seguridad que lo acompañaba y le impactan 6, 8 disparos y termina muerto. Y está uno de los sicarios, está detenido, le han formulado cargo, pero atrás de esos ejecutores materiales debe haber autores intelectuales. Obvio. A veces, mire, es un poco complicado, pero es parte de la trama de la delincuencia organizada, porque y ahora en Ecuador se puede afirmar que incluso el sicariato está tercerizado. ¿Por qué hace 10 años no había la cantidad de jóvenes sicarios que hay ahora? Yo encuentro una variable explicativa muy significativa. El país se ha seguido empobreciendo, la base social se ha seguido deteriorando. Y ese joven, yo no estoy justificando lo que hace, de ninguna manera, pero ese joven se convierte ya en un sicario, se convierte en un brazo armado de la delincuencia organizada, no tiene trabajo, no tiene educación, no tiene vivienda y a veces penosamente se convierte en el sustento de la familia. Eso es lo que pasó en la Medellín de Pablo Escobar de los años 80. Y nosotros no es que estamos en el ámbito del tremendismo, de la objetividad. Estamos arriba del 30 muertes por 100.000 habitantes, casos violentos. Y eso significa que Ecuador es el país más violento de toda la América Latina y probablemente también de la América Central. Porque está arriba de México, que está con el 20, 21 por 100.000. El caso de Colombia está con el 22 por 100.000. El caso de Brasil llega más o menos al 20. Y Ecuador está arriba del 30 por 100.000 personas muertas en actos violentos. O sea, doctor, permítame interrumpirlo en esta parte. ¿sí? Permítame interrumpirlo, doctor, para cumplir con nuestro auspiciador y retornamos con varias inquietudes concretas que tenemos también respecto a la importancia del Poder Judicial en estos momentos en que el país está atravesando una ola indetenible, ¿verdad?, que lo vincula con las garras del narcotráfico en el país. Volvemos en un minuto, doctor. Usted está escuchando Buenos Días, País. Este es un espacio de clasificación A, apto para todo público, de contenido P, publicitario. De lunes a viernes, a partir de las 15 horas, vive, goza, siente la pasión del deporte entre balones y silbatos. No te lo pierdas, aquí en Ecuantena 1030 AM. Somos costa, sierra, el oriente y las Galápagos. Somos familia, trabajo y naturaleza. Somos cuidado, firmeza y seguridad. Acceso a la salud, a la educación de calidad y a la seguridad. Somos muchos, somos más. Voy a ser el presidente de todos y todas, porque somos Ecuador. Yacu presidente, somos Ecuador. Vota lista 2. Publicidad electoral, presidente 2023. Fin de espacio publicitario. Volvemos con Buenos Días, País. Doctor, nunca antes el país ha experimentado lo que está experimentando, es lógico. El sistema, por ejemplo, como se está ingresando la droga en el Ecuador, apunta a una infraestructura muy codiciada por los criminales de la droga, en particular los narcotraficantes, que es tomarse los puertos y aeropuertos y el perfil costero de nuestro país. Por eso Guayaquil está atravesando esta ola tan violenta y criminal, igual que Esmeraldas, igual que Manta, etc. Esto conlleva, doctor, a que también el sistema de trabajo con el Poder Judicial tiene que readecuarse, porque hay contenidos distintos que antes no experimentábamos
sobre la manera como se traslada, se transporta, se utiliza a jóvenes, niños, ancianos, etcétera, para mover la droga, cómo se utiliza el sector productivo, bananero, el sector agrícola en general para infectar y meter en los puertos la droga, etcétera. Todo ese mundo va a aterrizar a territorio de fiscales y jueces cuando se producen las detenciones. Es necesario que Ecuador, ante este enemigo gigante que es realmente no inderrotable, pero es durísimo, pueda establecer un sistema, una norma en que no encuentren fácilmente la manera de amenazar, atentar contra el juez, el fiscal, chantajearlo con la familia, etcétera. ¿Qué mecanismo se puede implementar para que no esté en la indefensión y pueda aplicar la justicia real y también no sea tentado por los recursos económicos que son multimillonarios que vienen del narcotráfico también? Doctor, adelante. A ver, en el tema de los jueces que hayan cedido a la corrupción, sin duda hay mecanismos para investigar el incremento no justificado de su patrimonio, que puede estar en nombre de tercero, que un sobrino, que la novia, que el novio, etcétera. Esa es la figura del testaferro. O sea, si hay mecanismos legales, porque yo aprecio que en tiempos de campaña y de no campaña, la mayoría está pensando y da la vuelta y mira, ahí hay que reformar el código. Y hemos dicho más de una ocasión, las mejores constituciones, los mejores códigos sin buenos operadores tampoco sirven. Pero hay una coyuntura que hay que reconocer. Usted lo comenzó hace un momento comentando, don Emilio, también el nivel de inseguridad, y es real, que tienen policías también. Puede ser muy objetivo, que tienen fiscales y que tienen jueces. Asesinó al fiscal de Durán apenas 2 meses en este año. Ya nos hemos olvidado. El año pasado a Edgar Escobar Zambrano se lo asesinó ahí abajo de la fiscalía. Es decir, no hay una investigación seria en el tema o no quieren hacerla y no tienen protección porque además dice hoy el propio capitán Zapata que la policía no tiene efectivos suficientes para darle protección a los jueces y fiscales. O sea, vean ustedes cómo se defienden. Entonces, también hay que ser muy reales en el análisis como para decir, bueno, ¿y quién protege a los fiscales y quién protege a los jueces? Por eso digo, incrementos patrimoniales no justificados tienen que ser investigados. Y en los casos donde haya amenazas, ¿cómo se blinda a los jueces? Es complejo porque lo van a perseguir, le pueden secuestrar a un hijo, le pueden matar a la mujer, etc. O sea, también los fiscales y jueces pueden sucumbir en unos casos, no solo por el favor, sino también por temor. Pero hay algo que es fundamental que va de la mano, que nunca antes, los que hemos vivido ya algunas décadas, don Emilio, nunca tuvimos un nivel de violencia carcelaria y de organización criminal que significa la cárcel de hoy, julio del año 2023. Si recordamos, en el 2021, el primer gran levantamiento carcelario, 3 cárceles en 3 provincias, pero que ya se demostró en ese momento que podían hacerlo de manera sincronizada u organizada. ¿Por qué? Porque tiene logística. Si queremos hablar, hay inteligencia dentro de la cárcel para organizarse, por supuesto que sí, y tienen muchos recursos. Para aquel momento fue la cárcel de Turi, la cárcel de Cotopaxi y la cárcel de Guayaquil. Y esta semana, lo que termina el anterior y esta que corre, son levantamientos, don Emilio, en 13 cárceles en el Ecuador, en 6 provincias, con el resultado de más de 30 muertos en la cárcel de Guayaquil. Y cuando se hace el operativo militar y policial, se descubre un verdadero arsenal de armas. Allá va mi pregunta. Alcance, ametralladoras y lanzagranadas. Doctora, o sea, precisamente hacia allá va mi pregunta. Pese a todo lo que ha indicado, venía realizando el gobierno en materia de seguridad, nos habló de que tenía el control de las cárceles y muchos pensábamos que definitivamente no íbamos a encontrarnos con esta sorpresa. Tremendo arsenal en las cárceles y cómo continúan organizándose al interior las bandas criminales. Entonces quiere decir
que este esfuerzo del gobierno realmente no existía y que la corrupción, lamentablemente, dentro de la función policial, dentro de la organización policial o cómo están organizadas las cárceles, continúa, porque definitivamente nos preguntamos cómo ingresó ese arsenal de armas. Esa es la pregunta que todos nos hacemos. O sea, definitivamente continúa igual la situación, la corrupción. Ahí vemos que cuando agarran a veces a los delincuentes, hay miembros activos de la policía que integran esas bandas. De la policía y de las Fuerzas Armadas. Del ejército. Así es. Penosamente la situación. Por eso es que el tema central allí es el tema de la cárcel. La cárcel se convirtió en una verdadera industria del delito en cuanto a organización, porque de allí se controla lo que pasa afuera. Entonces, mire, esos operativos, primero, el gobierno del presidente Lazo, con nombre propio, es el gobierno del desastre. Nos deja una huella negativa de incapacidad y en algunos niveles de corrupción, como lo que pasó en el tema petrolero. Es que no podemos olvidarnos la impronta terrible que ha significado un gobierno nefasto, ineficiente, incapaz y además mentiroso. Entonces, si hay esa porosidad en el nivel carcelario para esta verdadera industria del delito que es controlada desde la cárcel, pues en la frontera no se controla la droga que viene desde Colombia. Ya de semana en semana ya parece que hay laboratorios instalados dentro de Ecuador. Se dice que no es un país de producción. Hay laboratorios que pueden procesar 2 toneladas de cocaína ya por semana, 8 por mes. Ese gran cuento que nos echó el gobierno del presidente Lazo de escanear la carga en puertos y aeropuertos es una gran mentira, porque hoy, hace 3 o 4 años hablamos de 1 millón de containers. Hoy por Guayaquil están saliendo alrededor de, he escuchado cifras recientes, 3 millones de containers, donde apenas el 10% de la carga puede ser de alguna forma vigilada o controlada. Es decir, sigue ingresando la droga por la frontera norte con Colombia y salvo uno de los candidatos, porque tiene experiencia en temas de seguridad, dice qué es lo que habría que hacer en frontera. Los demás están pensando, sí, yo entiendo que el bono de la pobreza y la educación para los niños y la malnutrición, todo eso es importante. Yo creo que este momento, yo diría que el segmento más importante en el Ecuador es el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, sigue ingresando droga por la frontera con Colombia, no puede, el ejército no tiene efectivo suficiente, ingresan armas por la otra frontera con el Perú, la policía y el ejército no pueden hacerlo. Posora tiene el mejor sistema de control antidroga porque escanea la carga en el puerto. ¿Y dónde es contaminada la carga? La carga es contaminada en alta mar. ¿Por qué? Porque la Marina de Guerra del Ecuador no hace control. Lo mismo pasa en Manta. Usted puede tener un puerto muy moderno y escanear la carga en el puerto, pero en alta mar, si no hay el control de la Marina, que tiene que hacer el control, y sobre eso hay que insistir. Lo importante que es mirar hacia atrás y recordar que Ecuador ya tuvo un convenio con la Policía Antidroga de Estados Unidos, la DEA. La DEA trabajaba aquí en Ecuador, en sitio, al lado de la policía, y era un control que hacía más eficiente la operatividad de la policía. Quien quiera que sea el presidente tiene que mirar en la necesidad de un apoyo que ya antes tuvo el Ecuador en el tema del control de la droga en puertos y aeropuertos y que permite además controlar el ingreso de armas, porque las armas vienen por parte. Y usted decía, doña Lorena, ¿cómo ingresan tantas armas a la cárcel? Ya están admitiendo que ingresan en camiones camuflados que parecen ser los de la comida, pero que no son de las comidas. Es decir, ingresa un arsenal de armas en contubernio con quién, porque, mire, las cárceles debieran estar, sí, controladas por un personal especializado, un personal penitenciario, pero que no existe en el Ecuador. Entonces, un personal penitenciario preparado, armado, con un control suficiente, es lo que necesita la cárcel, pero mientras tanto, en este momento está entregado el control a la policía y al ejército. Cuando hace un operativo como el de esta semana, resulta exitoso, pero seguirán ingresando más armas. Y por ahí el líder de alguna organización dice que van a entregar las armas, entregan 3 o 4 pistolas, pero la cárcel tiene un arsenal de armas. Doctor, permítame interrumpirlo sobre ese tema, porque se está debatiendo
el asunto, y lo vamos a tratar luego con representantes de derechos humanos, luego de usted con Billy Navarrete, porque en 2021 el presidente Lasso creó una especie de dirección, comisión especial de derechos humanos para tratar el asunto de la rehabilitación y las cárceles. Pero luego cambiaron de opinión y se creó el Ministerio de la Mujer, que tiene a su cargo esta actividad especialmente relacionada con el SNAI, pero indican que el SNAI no da pie con bola en el tema. Ahora, vimos a los reclusos, guías de estas bandas, tratando de buscar la paz, entre ellos indicaban, y que los lobos se resistían, etc. De tal manera que está el sistema tan confuso que son los propios implicados en esta actividad delictiva las que se tratan de poner de acuerdo para llegar a un acuerdo de paz y en base a eso seguir reglas distintas. Pero la pregunta del millón, doctor, es ¿qué implica un acuerdo de paz entre todas estas bandas que se han tomado prácticamente el país y salen a flote en momentos claves, atacan, luego se repliegan y en la ciudadanía nosotros ¿qué papel vamos a jugar? ¿Y cuál es el papel del Estado en estos momentos cuando vemos que sale un líder de estas organizaciones a llamar a la paz mientras el gobierno nos hace creer que está combatiendo al crimen organizado porque ha decomisado gran cantidad de armas, de droga? Lo más grave, doctor, que mientras decían eso, en la isla Trinitaria incendiaban buses y lanzaban gasolina con en buses llenos de pasajeros. Entonces, ¿cómo se puede hablar de paz si a la calle van las tropas? Y en Esmeraldas ingresando a una escuela. Un fin de semana terrorífico, doctor. Mira, vivimos tiempos de barbarie y esos actos contra las unidades de transporte público, contra escuelas, porque por eso le dije yo en su momento, el levantamiento ha sido en 13 cárceles en el país. O sea, hay una delincuencia organizada que actúa de manera sincronizada, que tiene recursos porque tiene dinero, tiene tecnología para hacer lo que hace, y tiene armas y tiene drogas. Es decir, hay una gran estructura criminal hoy instalada dentro de la cárcel ecuatoriana. Y mientras no se desmantele esa estructura criminal, el tema es muy complejo, porque incluso cuando Junior Roldán sale de la cárcel, va a Colombia, en Colombia es asesinado, está más seguro dentro de la cárcel que fuera. Y el caso también de Rasquiña Zambrano, lo matan en Manta, lo matan fuera de la cárcel, es decir, dentro de la cárcel tiene una estructura que los protege y desde dentro de la cárcel manejan muchísimo dinero y seguramente porque hay actos de corrupción, hay filtración, es decir, el tema es complejo y en este momento, ¿qué es lo que falta? No existe un plan de política criminal que es parte de la política del Estado en un tema concreto como este. Mire, yo soy muy escéptico en este tema de la rehabilitación y de los reos, porque es una gran mentira, pero está constitucionalizado. Pero para eso se requiere un equipo humano que trabaje dándole posibilidades a los que sí las tienen, porque no todo está podrido dentro de la cárcel. Pero mientras la delincuencia organizada se haya tomado la cárcel ecuatoriana, es muy distante de la realidad estar pensando en procesos de rehabilitación, estar pensando en los derechos humanos. Por supuesto que tienen derechos humanos quienes están presos, pero también hay los derechos humanos de las víctimas y los derechos humanos de la población, como usted, como Lorena, como yo, que estamos en este momento aquí, y siempre viviendo al filo de la navaja, porque el día que hay un comentario que a alguien no le gusta, uno puede ser víctima de un atentado o su propia familia. Ese es el nivel de inseguridad que se vive en el Ecuador de hoy, en el Ecuador del desastre del presidente Lasso. Y ese tema, doctor, lo vamos a tratar con don Billy Navarrete, que es director ejecutivo del Comité Permanente de Derechos Humanos, integrante de Ecuador Observatorio de Prisiones. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Nos alegramos que su estado de salud haya mejorado, lo vemos muy bien ahora y eso va a permitir que sigamos dialogando. Y compartiendo muchísimas gracias por la invitación temprano, pero está y lo saludo ya a Billy, lo conozco desde que, bueno, voy a decir que desde que era casi un niño vivíamos en el mismo sector en Alborada y luego joven, estuvimos con Billy, yo estuve más de 30 años con Amnistía Internacional, de manera que Billy trabaja muchísimo en derechos humanos, es un hombre convencido de los derechos humanos, pero también hay que recordarle a Billy los derechos humanos de las víctimas.
Un abrazo a Billy, que yo luego lo veo en el programa. Muchísimas gracias a usted, don Emilio. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga un excelente día. Gracias. El doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Una pausa, ecuatorianos.